Bueno, buenos días a todos. Arrancamos nomás con la clase de hoy y arrancamos como siempre repasando los conceptos clave de la clase pasada, que cuando estaba haciendo esta diapositiva me di cuenta que eran varios. Así que vamos a arrancar fuerte. Primero vimos que terminamos el tema 12 viendo lo que es o qué pasa con el acceso al caché de nivel 1 cuando hay un sistema que tiene TLB, o sea, un sistema que tiene memoria virtual. En general pasa que si accedemos al caché de nivel 1 con direcciones físicas, o sea que el acceso al caché es después del TLB, eso en general nos aumenta el tiempo de acierto del caché de nivel 1. Y dijimos que eso no es deseable porque siempre tratamos de tener un caché de nivel 1 con un tiempo de acceso, tiempo de acierto, que sea lo más bajo posible. Entonces decimos, bueno, accedamos al nivel 1, al caché de nivel 1 con direcciones virtuales, o sea, en paralelo con el acceso al TLB. Pero eso nos genera problemas de alias. Entonces, no hay nada que nos convenga. Si es con dirección física está mal, si es con direcciones virtuales está mal, y vemos que la solución es de vuelta algo mixto. La idea es hacerlo en paralelo, pero con caches que sean indexados virtualmente, pero etiquetados físicamente. O sea, lo que se guarda son etiquetas físicas. Y lo que tiene eso es que evita el problema de alias, porque ya las etiquetas son traducidas, y permite que uno pueda ir accediendo en paralelo, jugando con los tiempos de acceso al TLB y acceso a un bloque del caché para hacer esos tiempos en paralelo. Para poder cumplir eso, la idea es que los bits necesarios para el índice y el offset del caché que se utilicen con la parte que no se traduce de la dirección virtual, o sea que tienen que ser la cantidad de bits menor o igual que la cantidad de bits del offset de página virtual. Después de ver toda esa idea, que es una sola pero es bastante complicada, y además siempre se resuelve tomar en los parciales de algún modo u otro, eh, lo que vimos son cuál es la principal función de lo que es memoria virtual actualmente. Y vimos que tiene que ver con el tema de las protecciones, o sea, todos los permisos y el poder evitar que eh, un programa entre en el espacio de direcciones de otro. Y además de lo que es protecciones, también se le usa de menor manera por flexibilidad, por transparencia y por eficiencia, que son las características o lo que ofrece la memoria virtual. Vimos que también para hacer más rápido los cambios de contexto se suele concatenar con las etiquetas hoy en día un identificador de proceso. Y eso se hace tanto con las etiquetas del TLB como con las etiquetas del caché, obviamente. Porque además dijimos que son físicamente etiquetados los cachés de nivel 1. O sea, los TLB y el caché de nivel 1 suelen tener la misma, o bueno, se concatena las etiquetas de los dos un identificador de proceso. No es la misma etiqueta. Y después empezamos a ver el tema 13, que es el tema que nos reúne aquí hoy, que es el tema de los sistemas de entrada-salida. Y lo primero que les conté es que los dispositivos de entrada-salida son muy variados, tanto en funciones, como en características, como en ancho de banda. Tenemos de dispositivos muy lentos, como un teclado o un mouse, que el teclado funciona cada vez que el usuario, los seres humanos, presionan una tecla, o dispositivos muy rápidos, y los hay de todo tipo, dispositivos que tienen que manejar interfaces con humanos, otros que no. Entonces hay un abanico muy amplio y eso requiere que las características del funcionamiento sean muy amplias y que no haya una solución única para todos. Entonces, el que se encarga de manejar todo eso, tanto toda la interfaz entre lo que es los programas de usuario como todos los dispositivos de entrada-salida, es el sistema operativo. O sea, los programas de usuario no acceden de manera directa a los dispositivos de entrada-salida. Hemos estado hablando bastante al final de la clase pasada sobre
por qué el sistema operativo es mejor que haga todas estas cuestiones. O sea, que actúe como interfaz. Y lo que hemos terminado viendo en la clase pasada era que el sistema operativo necesitaba tres tipos de comunicación con los dispositivos de entrada-salida. La primera era cómo les enviaba órdenes, les enviaba comandos, y vimos que lo más común es que sea a través de lo que se conoce como entrada-salida mapeada en memoria, que significa que se reservan porciones de la memoria principal para donde no se ubica memoria principal ahí en realidad, y lo que pasa es que ahí se conectan, digamos, los dispositivos. Entonces, con instrucciones comunes del procesador, cuando se escribe o se lee de esas direcciones de memoria, en realidad no son direcciones de memoria, sino que los dispositivos los interpretan esas escrituras o lecturas como comandos y hacen lo que tengan que hacer en base a, ya sea escribir un dato o leer un dato, porque se les está pidiendo un dato. Hay otra técnica que son instrucciones específicas, pero en general esa está entrando en desuso desde hace varios años. ¿Preguntas con respecto a todo lo que vimos en la clase pasada? Si les tomaba un quiz hoy, iba a haber un problema del acceso en paralelo entre el calle y el TV y ahí los mataba. Entonces por eso no hay quiz hoy. Ponele. ¿Ninguna pregunta? ¿Se me durmieron? Bien, no se durmieron. Bien, está importante. Entonces vamos a ver lo que es la segundo tipo de comunicación necesaria, que es cómo se comunican los dispositivos de entrada-salida con el sistema operativo. Y nuevamente son dos los métodos los más usados y acá ya los conocen un poco ustedes. El primer método es polling, que es encuestas. La idea es que en polling, que ustedes ya lo deben conocer, cada dispositivo de entrada-salida se asocia con un registro de estado. Ese registro puede estar mapeado en memoria o no. Y la idea es que el dispositivo pone información en ese registro y el sistema operativo periódicamente revisa el registro para ver si hay datos listos, si ocurrió un error o qué es lo que está pasando con el dispositivo. Si los datos están listos, entonces se los lee y se continúa con lo que se está haciendo la tarea principal. Si no están listos los datos, entonces se vuelve al lazo en el que se estaba y se intentan nuevamente más tarde para revisar, se vuelve a revisar el registro más adelante. ¿Qué ventajas tiene polling? Ventaja que es simple, es un método muy simple, muy sencillo, y lo que ofrece también es que le da al sistema operativo, digamos, o en general al programa que uno quiera, un total control sobre la operación. Uno sabe bastante bien cuándo lo encuesta, por qué lo encuesta y todo lo demás. Está bastante piola en ese sentido. ¿Cuál es la desventaja? Mucho overhead en el sentido de que si los datos no están listos, puedo estar mucho tiempo haciendo preguntas al vicio. Entonces, yo a veces, si uno pregunta, che, ya tienes los datos listos, ya tienes los datos listos, ya tienes los datos listos, y no hay datos listos, entonces uno hace encuestas al vicio. Eso, por ejemplo, lo que me pasa a mí, cuando les pregunto a ustedes de cada tanto, ¿tienen alguna duda? Eh, ¿Están despiertos? Ese tipo de cosas, pierdo tiempo que después, cuando ven el video de vuelta, ven que hay muchos eh, huecos, con agujeros, con silencios, en los cuales yo estoy esperando que ustedes respondan. Es una desventaja del método de polling, por ejemplo. Yo uso polling con ustedes. Y el segundo método, que también lo conocen, es interrupciones. Acá directamente el procesador sigue haciendo su trabajo, no le importa para nada el dispositivo entrada-salida, hasta que un dispositivo requiere la atención del procesador, entonces en esa manera envía una interrupción. ¿No? Esto cuando a veces pasa que ustedes eh, abren o hacen alguna pregunta solitos por el chat, o alguno se anima a abrir el micrófono y me dice, profe,
Eso es una interrupción, que no tiene el sentido negativo de la interrupción, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una interrupción? El procesador tiene que guardar su estado, el PC y un montón de otros registros, como ya vimos, el puntero base de la tabla de páginas, y lo que salta es a la rutina de servicio de interrupción correspondiente. Eso ya vimos más o menos cómo es el funcionamiento en temas anteriores. Una vez que termina la interrupción, continúa con lo que estaba haciendo. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más eficiente el método de interrupciones, porque solamente el programa se detiene cuando hay que hacer alguna transferencia. ¿Cuál es la desventaja? Requiere hardware especial en el dispositivo para poder generar la interrupción, en el procesador para poder detectar la interrupción, requiere guardar el estado automáticamente, lo cual es un overhead que puede ser considerable. Entonces, ustedes ya más o menos los conocen, los por interrupciones. La pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Alguien se anima? Y ahí estoy haciendo un polling. No hay respuesta. Entonces, sigo adelante. Interrupciones, dice Gonzalo. Y Leandro también. Santiago y, Santiago y Rosado dice, depende. Mateo también dice, debe ser depende. Bueno, veamos. Polling es más rápido, ¿no? En cierto sentido es mejor polling porque uno puede hacer que cuando está haciendo un programa o el computador sabe cuáles registros se usan en la encuesta, no hay que guardar estado, no nos evitamos overhead innecesario como vaciado del pipeline, establecer prioridades. Entonces, el hecho de poder tener un control específico hace que polling sea más rápido. A su vez, polling también es más lento, porque la encuesta ocurre, haya datos listos o no. O sea, siempre se va a encuestar si es que no está bien realizada. Y puede pasar que un dispositivo podría esperar mucho tiempo hasta ser atendido, por tener muchos dispositivos o por hacer algún cálculo intermedio. Después el que se espera, perdón, genere que un dispositivo pueda perder datos. Entonces la realidad es que la respuesta, como dijeron algunos, es depende. Hay un compromiso. Si son eventos frecuentes, irregulares, conviene hacerlo por polling. O sea, si yo sé cada cuánto va a venir o va a tener datos un dispositivo, lo mejor que hay es hacerle una encuesta. En cualquier otro caso, o sea, si los eventos no son frecuentes o si son frecuentes pero no son regulares, conviene interrupciones. ¿Por qué? Para no perder tiempo encuestando al vicio. Entonces, respondieron que depende, porque siempre es depende, está bien, pero de vuelta la pregunta es que yo les hago cuando responden depende, es depende de qué. Y hay que saber justificar. Entonces, si los eventos son frecuentes y son regulares, conviene polling. Cualquier otro caso, conviene interrupciones. La realidad es que los dispositivos de entrada-salida uno no sabe cuándo va a apretar una tecla, no sabe cuándo va a mover el mouse, no sabe cuándo el disco va a tener listo un dato para transferir. Entonces, en la mayoría de los casos, la mayoría de dispositivos usa interrupciones, ¿no? El tercer tipo de comunicación es cómo se comunican los dispositivos de entrada-salida con la memoria. Y acá también la respuesta es más simple, digamos, porque por más que hay varios mecanismos, hay uno de ellos que se impuso ampliamente con respecto a todos los demás. Y la idea básica es la que está puesta ahí en la diapositiva que dice, la idea es cuando haya que transferir datos entre los dispositivos de entrada-salida y la memoria, evitar que esos datos los transfiera el procesador. ¿Por qué? Porque si los transfiere el procesador significa que tiene que dejar de hacer algo para transferir esos datos. Usted dice, bueno, pero es parte de su trabajo, pero es mejor si lo hace otro. Y la idea siempre es delegar la transferencia
a lo que se conoce como un controlador de acceso directo a memoria, más popularmente conocido como DMA, que ustedes ya lo vieron, si no me equivoco, o más o menos la idea la vieron. A Gonzalo en el chat parece que sí la vio y por eso dice que tiene pesadillas. La idea del controlador DMA es que es externo al procesador, o en general es un componente más, un subsistema más del procesador externo al núcleo, y la idea es que permite tomar posesión de lo que es el bus que comunica el procesador con la memoria. Y la idea es que se encarga él de manejar todo lo que es la transferencia, en general la serie de bloques, sin que el procesador tenga que, o con la mínima intervención del procesador. Simplemente el procesador envía el dato de la dirección inicial del bloque a transferir, el dispositivo al cual hay que transferir el bloque, la longitud del bloque, un comando y después se desentiende y simplemente el DMA toma el control del bus, genera todas las señales correspondientes, hace todas las transferencias y cuando termina le avisa al procesador: che, ya terminé, todos tus datos están listos. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Vieron DMA? Las pesadillas que dice Gonzalo que tienen son recurrentes. Todos dicen que sí vieron, pero nadie dice que se acuerda, excepto Gonzalo. Una pequeña variante de un DMA. El DMA es lo más usado, o sea, todos los dispositivos hoy en día se comunican de alguna manera con DMA. La variante de DMA, que es muy simple, es que a veces se le da al DMA, se le agregan algunas funciones para que no solamente transfiera los datos a memoria, sino que además se dice: escúchame, o sea, ya que yo cuando vos me transferís los datos, yo siempre le hago el mismo procesamiento de esos datos, haceme una cosa: si podés por favor transferirlo a los datos, o cuando lo estés transfiriendo, procesalos vos y avísame, pero no cuando tengas los datos, sino directamente dame el resultado hecho. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese caso en el DMA se convierte, que no está muy de moda el término hoy en día, pero la funcionalidad sí, es un Input-Output Processor. ¿Qué es lo que es? Es un DMA con esteroides, por decirlo ahí, tuneado, en el cual no solamente transfiere los datos, sino que además los procesa y lo que le avisa al dispositivo es, al procesador, perdón, es ya no unos datos crudos, sino un dato más procesado. Entonces depende también qué es lo que se vaya, qué es lo que se pretenda cuando se haga las transferencias de datos entre los dispositivos y memoria. Algunos se usan un DMA clásico, otros usan un DMA potenciado y se le llama Input-Output Processor. En este caso, la idea es que el procesador emite alguna especie de instrucciones al Input-Output Processor, donde le indica cuál es el dispositivo, cuál es la dirección donde está el resto de los comandos. Y acá es ese procesador el que busca sus propios comandos, realiza todas las transferencias, siempre en segundo plano. Cuando termina todas las transferencias, interrumpe el procesador principal, pero para dar un resultado, ¿no? O sea, en ese sentido es bastante parecido a lo que es el DMA. En realidad, como les dije, el término no está en uso, pero sí hay algunos componentes en los cuales usan muchísimo este modelo de Input-Output Processor. ¿A alguno se le ocurre dónde o en qué componente de su computadora tienen una cosa así? Leandro dice conversores AD, conversores de DAC ADC, de digital analógico, analógico digital. No, no pasa por ahí. Mateo dice en la Mother. No, no tanto. Podríamos decir que algo puede haber, pero hay otro que es mucho más popular. En Ethernet, mm,
Ethernet creo que hace algo parecido. Creo que, no sé si de casualidad o no, pero, pero algún control debe tener algo parecido hace. Hay placas de video que realizan placas de video, no, perdón, placas de red que realizan un procesamiento y dan datos un poco más crudos, digamos, al procesador. O sea que lo que se tiró el piletazo Santiago le vamos a dar por bueno, digamos. Vamos a dar por bueno. Pero hay para mí un caso más común que no está relacionado con Internet, que es, yo me hice me di la respuesta recién, que son las placas de video. La placa de video que ustedes tienen, que todos tienen la GeForce GTX 3060, para jugar al Left 4 Dead y todo lo demás, ya no son placas de video, digamos, sino que lo que tienen su propia memoria, tienen su propio procesador, que es un super mega procesador de Nvidia, y lo que hacen es se comunican con el procesador principal y el procesador principal le dice, escúchame, procesame todo el gráfico. Y el otro tiene sus propias instrucciones, tiene su propia memoria, y lo que hace eventualmente le dice al procesador, mostra esto por pantalla. Yo ya te hice todo el procesamiento, vos no tenés que calcular ni un píxel, te doy todo cocinado. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de un input-output processor. El procesador normal que ustedes tienen en general no se encarga de ningún procesamiento gráfico, se los delega todo a la placa de video. Entonces, cuando hay que mostrarlo por pantalla, le dice a la placa de video, decime qué es lo que tengo que mostrar por pantalla. La placa de video hace todos los cálculos correspondientes y le dice al procesador, mostra esto. ¿Se entiende la idea? Había una pregunta en el chat de Gonzalo que decía, ¿a qué se refiere con roba ciclos? Es como el DMA, igual que funciona igual que el DMA a los dos, digamos. La idea de robar ciclos es robar ciclos del bus de memoria. O sea, es como que desconecta el DMA en cierto modo al procesador para poder transferir los datos él solo, este, entre, digamos, el dispositivo de entrada-salida y la memoria. Y entonces el procesador queda totalmente desconectado, por decirlo así, y él sigue trabajando con cosas internas. En realidad no es tan así, porque no existe, se va ya hoy en día, pero la idea era que el robaciclos es un ciclos de bus, ciclos de memoria, y el que desconectaba totalmente. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora viene otra parte que tiene que ver con consideraciones de diseño de entrada-salida. Vamos a ver qué es lo que se prioriza. Y siempre lo que uno prioriza a la hora de diseñar un sistema es performance. Pero en este caso, cuando es entrada-salida, la performance ya es muy, eh, no voy a decir relativa, pero hay muchos factores que tienen que ver en cuestiones de performance. Entonces no es, cuando vemos la performance de los procesadores, eh, era simplemente, o sea, lo podíamos reducir a lo que es tiempo de ejecución del procesador y podíamos reducir a la ecuación que ya vimos siempre de I por C P I por T, con algunas simplificaciones, con algunas novedades, pero lo hacíamos. Y cuando le agregamos al sistema de memoria, utilizábamos la misma ecuación, etcétera. Ahora ya hay muchos factores nuevos a considerar, no solamente en lo que es performance, sino en lo que es el diseño del subsistema de entrada-salida completo, como puede ser un tema de escalabilidad, de que el sistema pueda crecer, o sea, sin que impacte mucho, o sea, por ejemplo, ustedes tienen un sistema de entrada-salida y dicen, bueno, ¿cuántos discos más pueden poner en el sistema? Como está ahí,
¿Habrá algún problema si conecto un nuevo disco al sistema? ¿Se podrá conectar? Hay que ver si tengo enchufes disponibles, si los discos son de la misma tecnología, con el mismo bus. O sea, hay muchas cuestiones que este, van a, van a ser importantes además de la performance, ¿no? Temas como tolerancia a fallos. ¿Qué pasa si se me rompe una parte del sistema, el sistema sigue funcionando o no? O sea, por ejemplo, que si se me rompe una placa de red, ¿la red sigue funcionando o se me cayó un nodo nomás? Y después hay dos temas que los vamos a ver más en detalle, por eso no los pongo en verde acá, que tienen que ver con confiabilidad y disponibilidad. Eso tienen sus dispositivas aparte, digamos. ¿Estamos? Pero entonces ya a la hora de diseñar un sistema de entrada-salida ya no es solamente performance. Es importante performance. Es probablemente lo más importante, pero vamos a empezar a manejar otros conceptos como escalabilidad, tolerancia a fallos, confiabilidad y disponibilidad, que son muy importantes en estos subsistemas de entrada-salida y no tan importantes en todo lo que hemos visto antes. ¿Está claro entonces lo que es escalabilidad y tolerancia a fallos? Los otros los vamos a ver más, digamos. ¿Cómo se mide la performance? También no es fácil medir la performance en este caso. Depende de el procesador, depende del sistema o sea, la performance de entrada-salida depende del procesador. La performance de entrada-salida depende del sistema de memoria. La performance de entrada-salida depende de todas las interconexiones, de cómo son y qué velocidades tienen. Depende de los controladores de entrada-salida. Depende de los dispositivos mismos de entrada-salida. De la naturaleza. No es lo mismo un sensor de temperatura que una placa de video. No es lo mismo la velocidad del firmware de los dispositivos de entrada-salida. Depende la eficiencia con la que se usan los dispositivos de entrada-salida. O sea, eso depende también del sistema operativo. O sea, son tantos los factores que cuando decimos vamos a medir, ya, la verdad que medir de la misma manera en la que veníamos trabajando no se puede. O sea, porque son un montón de cuestiones que hay que considerar y tener en cuenta y a ver a quién le podemos echar la culpa cuando las cosas anden mal. ¿Estamos? Pero un montón de puntos los cuales haya que mirar, puntos de control para ver qué es lo que puede estar fallando. Sin embargo, hay dos métricas que siempre son que son comunes a cualquiera de estos factores y dispositivos, y a la larga son las mismas métricas que venimos viendo generalmente, o sea, desde un amplio punto de vista, siempre cuando consideramos tiempo. Una métrica es productividad. ¿Sí? Y ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos productividad? Antes eran tareas completadas por unidad de tiempo, ahora esa productividad la vamos a medir como ancho de banda, que son bytes transferidos por unidad de tiempo. En general, los anchos de banda se miden como bytes por segundo, megabytes por segundo, o gigabytes por segundo, o eventualmente también lo podemos hacer como operaciones de entrada-salida que se realizan por segundo. En general, cualquiera de las dos son intercambiables usualmente. Va a depender, por supuesto, de algunas características más del dispositivo o no, pero ya sea operaciones por segundo o bytes por segundo, siempre hacen referencia a un ancho de banda, que es la medida de productividad, tareas por unidad de tiempo. Y la otra métrica común es latencia. Siempre las vimos. Y la latencia, ¿qué es lo que vendría a ser ahora en entrada-salida? Directamente tiempo de respuesta. O sea, desde que uno pide un dato a un dispositivo hasta que el procesador pide un dato del dispositivo, hasta que obtiene ese dato, pasa tiempo. El tiempo se mide en segundos. Entonces, ese tiempo suele ser la latencia. Algunos sistemas van a preferir tener un mayor ancho de banda, otros van a preferir una menor latencia, otros van a buscar ambas cosas.
Ya depende qué es lo que, depende del dispositivo en sí y el sistema que estemos armando, cuál va a ser la métrica preferida. ¿Vamos bien hasta aquí? Me pregunta Gonzalo si la latencia sería hasta que se termina toda la transferencia. Usualmente sí, ¿estamos? Puede haber distintas latencias que puede ser si es desde que el procesador pide o desde que el dispositivo recibe el pedido, que no es lo mismo, porque está el sistema operativo en el medio, pero en general siempre es desde que haya un punto de inicio hasta un punto final y se mide en tiempo. Esos puntos pueden ser un poco discutidos, depende de dónde los midas, porque de vuelta hay distintos puntos de vista. Los dispositivos van a decir, ah, son desde que me llega a mí, y el procesador va a decir, no, son desde que yo lo hago, y bueno, entonces cada uno va a medir la latencia de cómo le convenga, pero siempre el concepto de latencia es desde que empieza hasta que termina una tarea, una transferencia, un pedido, ¿no? Los fabricantes de discos van a decir, no, son desde que me llega el pedido a mí. Los fabricantes de procesadores van a decir, no, son desde que yo le hago el pedido del disco. Todo lo demás es culpa del disco. El sistema operativo siempre va a mirar por otro lado, va a decir, no, yo no tengo nada que ver. Esto son cuestiones de hardware. Pero la realidad es que todos tienen un poco de culpa, ¿ya? El problema que ahora las métricas de latencia y de productividad, o de latencia y ancho de banda, tienen o empiezan a estar relacionadas entre sí, y relacionadas lamentablemente de manera negativa. ¿Por qué? Porque a la larga, en todos estos sistemas de entrada-salida, en todos los que son dispositivos de entrada-salida, estas métricas se relacionan con lo que es conocido como un modelo productor-consumidor. Básicamente es un dibujo simple, como está puesto ahí en el coso, donde hay un productor que produce pedidos, llamémosle, que requiere algo, los va encolando esos pedidos en una cola de pedidos, y hay un servidor que se encarga de atender esos pedidos que el productor produce, ¿no? Estos pueden ser un cajero de supermercado, ¿no? Un modelo bastante común. Entonces, la productividad es el número de operaciones que el servidor puede completar por unidad de tiempo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el servidor no se detenga nunca. Estamos que el servidor esté permanentemente cumpliendo tareas en un unidad de tiempo y de esa manera vamos a tener una mayor productividad. ¿Está claro? Para que el servidor no se detenga nunca, la cola de pedidos no debe estar nunca vacía. O sea, siempre debe haber pedidos en la cola y de esa manera el servidor está trabajando a su máximo potencial. Y la productividad del sistema total es la máxima. ¿Está claro? Sin embargo, la latencia empieza desde que una tarea se pone en la cola y finaliza cuando el servidor la termina. O sea, desde que ustedes llegan a hacer la cola al cajero, no desde que lo empieza a atender el cajero. La latencia desde el punto de vista de ustedes, digamos. Entonces, para ustedes, para minimizar la latencia, la cola debería estar vacía. El hecho de que ustedes lleguen y siempre haya un cajero listo y digan, sí, perfecto, pase señor, y ustedes son atendidos lo más rápido posible. Y de esa manera la latencia de toda la tarea es menor. ¿Estamos? Entonces, si la cola está vacía, el servidor puede responder inmediatamente. Y bueno, no sé si la diapositiva es suficiente para que ustedes vean el compromiso. ¿Qué es lo que conviene? Si cuando tengo menor latencia, en general voy a tener menos productividad. Y si aumento la productividad, en general me va a aumentar la latencia. Y son efectos que eh, no son deseados al mismo tiempo. O sea, mejorar uno, en general, me perjudica la otra. Y eso me lleva a una gráfica que es bastante usual, que tiene que ver con teoría de colas y demás, que es esa gráfica que está no muy bien dibujada, pero la idea se entiende,
en la cual en el eje de abajo de las X ustedes tienen lo que es un porcentaje sobre la máxima productividad. O sea, acá hay un dispositivo que está trabajando al 100%, acá es un dispositivo que está trabajando al 20% de su máxima productividad. Y esto en general es una latencia, medida como tiempo de respuesta, y lo que se ve es que cuando la productividad es baja, en general la latencia es mínima. O sea, para que la latencia sea mínima, yo tengo que tener una cola, eh, o no tengo que tener cola de pedidos, entonces tengo que tener una productividad baja. Y a medida que voy aumentando la productividad, va aumentando el tiempo de respuesta y aumentando la latencia. En general, lo que se busca con este tipo de, en todo lo que tiene que ver con dispositivos de entrada-salida, es un compromiso y se busca trabajar en una zona más o menos por acá. Por supuesto que cada dispositivo va a tener una curva, pero todas las curvas van a tener más o menos la misma forma, pero buscar trabajar en un punto en el cual la latencia no sea mínima, pero no empiece a escalar muy grande todavía. Entonces trabajar en el 70%, 80%, por ahí un porcentaje de productividad entre 60 y 80%. Por supuesto que va a depender del dispositivo y de cuáles son los valores mínimos. Si hay un sistema que me dice, no, yo tengo una latencia que por algún motivo no puede superar este valor, perfecto, sabemos que tendremos que trabajar con una productividad máxima del 30%, porque hay otro requisito que se impone. ¿Preguntas? ¿Vienen entendiendo hasta aquí? Ahora, la productividad de un sistema de entrada-salida se puede mejorar sin sacrificar la latencia, ¿no? Lo que les mostré yo en general es, o esta curva es cuando hay, o sea, la curva de compromiso entre latencia y productividad cuando hay un productor y un servidor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar la productividad sin sacrificar la latencia? ¿Se les ocurre? Con paralelismo. Entonces, ustedes han visto, si recuerdan en el tema 2 lo que es paralelismo. ¿Qué viene a ser paralelismo en este contexto? Es agregando más hardware, agregando otro servidor, como puso Leandro en, en el chat. O sea, agregando otro cajero en el super. ¿Estamos? O sea, cuando agregamos hardware, lo que hacemos es aumentamos la productividad sin sacrificar la latencia. ¿Estamos? Y en general la latencia es mucho más difícil de reducir, porque a fin de cuentas es una cuestión que tiene sus limitaciones tecnológicas, o sea, no van a poder transferir un dato por un cable más rápido que la velocidad a la que se mueve la luz por un cable. Claro, o sea, a la larga van a tener esa limitación. Entonces, si ustedes tienen un cable de tal longitud, ustedes ya saben que tienen ese límite y no lo pueden superar. Entonces, normalmente es mucho más fácil la latencia hacer lo que se puede, ¿no? O sea, porque no hay mucho para mejorar, y mejorar siempre productividad, ¿no? Entonces, se agrega hardware, se agrega cosas y es mucho más fácil generar la ilusión de que mejoro todo lo que es el sistema de entrada-salida, mejorando productividad y haciendo lo posible con la latencia. ¿Estamos? Ahora, este problema de agregar hardware, o sea, esta cuestión de agregar hardware para mejorar productividad, nos lleva a los dos factores que les había contado yo, que son confiabilidad y disponibilidad, que son todo un tema en lo que es entrada-salida. La confiabilidad, que en inglés es reliability, es el tiempo hasta que se produce una caída del servicio. Tiene que ver con cuán confiable es un dispositivo.
¿Estamos? O sea, el tiempo hasta que el dispositivo se rompe. ¿Estamos? Y tiene dos métricas, creo, muy, o sea, comunes. Una es la MTTF, que es el Mean Time to Failure, que es el tiempo medio hasta que falla el dispositivo. Normalmente se mide en años. ¿Estamos? Y hay otra métrica que es parecida, que es una tasa anual de fallos, que es el Annual Failure Rate, que es más o menos, hay una relación entre ambos, es simplemente una tasa, falla tantas veces al año, un tanto por ciento por año. ¿Está? Eso hace de vuelta, son medidas de confiabilidad de hasta que se rompe un dispositivo. Y la otra métrica muy importante es disponibilidad, que es el porcentaje de tiempo en el cual el servicio completo está disponible. ¿Está? Este se suele medir como la MTTR, que es el Mean Time to Repair, o sea, cuánto tiempo medio requiero hasta reparar el problema. Esto se suele medir en horas. Y la disponibilidad se puede calcular como el cociente entre la tasa media del tiempo medio de fallos dividido en el tiempo medio entre fallos sumado más el tiempo medio de reparaciones. Eso usualmente, como uno es en horas y uno es en años, suele ser una disponibilidad bastante cercana a 1. Y la idea es que se mide en cuántos nueves suele tener esa disponibilidad. No es lo mismo un 99% que un 99,9% que un 99,99%. En general uno dice, yo tengo una disponibilidad de 3 nueves, 4 nueves, 5 nueves. No sé si la habían escuchado alguna vez. Pero de vuelta, ¿cómo hacemos para mejorar la disponibilidad? La disponibilidad se mejora en general agregando hardware de vuelta. Pero el agregado de hardware me disminuye la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si tengo más dispositivos, es más probable que alguno se rompa. ¿Está claro? Y el ejemplo típico que se suele dar cuando se habla de disponibilidad y confiabilidad es el ejemplo de eh, los aviones. Que los aviones suelen tener varios motores, o sea, más de un motor. ¿Por qué? Porque la disponibilidad es crítica. O sea, no queremos que se rompa un motor. O sea, o queremos que si se rompe un motor, el avión siga volando. ¿Estamos? Eso es lo fundamental. Ahora, con dos motores es más probable que se rompa un motor. O sea, la confiabilidad es menor del dispositivo. ¿Se entiende por qué? Porque si yo tengo un motor que se rompe, por ejemplo, yo tengo que se rompe un motor al año, supongamos, y tengo un motor, yo estimo que durante un año se me va a romper. Pero si tengo dos motores, es probable que en 6 meses se me rompa un motor. ¿Se entiende la diferencia entre confiabilidad y disponibilidad? La disponibilidad es del servicio, la confiabilidad es de los dispositivos. La confiabilidad es muy difícil de mejorar porque depende de que el motor sea mejor calidad, o sea, que el proceso constructivo de fabricación del componente sea mejor y uno lo utilice con mejores materiales, con mejor calidad. Entonces dice, bueno, este motor está hecho en China, este motor está hecho en Alemania. Y uno tiende a confiar mejor en las cosas de Alemania que en las cosas de China. ¿Está? Pero es difícil mejorar la confiabilidad. La manera en la que se puede mejorar la confiabilidad es con menos componentes también. Eso seguro mejora la confiabilidad, pero disminuye la disponibilidad. ¿Se entendió un poco estos dos conceptos?
Con toda esta idea de latencia, de ancho de banda, de escalabilidad, de tolerancia a fallos, de confiabilidad y de disponibilidad, a la larga también vamos a ver cómo medimos performance. Ya dijimos que performance no se puede medir fácil, bueno, pero vamos a ver cómo hacemos. La métrica, por supuesto, va a depender de la computadora, del uso. No hay una sola métrica ideal, no hay un tiempo de ejecución, no hay un benchmark, como era en su momento, les conté que era spec, sino que acá hay un montón de cosas surtidas. Por ejemplo, para procesamiento de transacciones, por ejemplo, muchos cambios pequeños en una gran base de datos compartida, esas son transacciones. No sé si algo han visto en base de datos. Eh, Estos suelen ser, por ejemplo, sistemas bancarios. Hacen muchos cambios chicos en una gran base de datos compartida, la de los cajeros automáticos. Se busca productividad, se busca tiempo de respuesta, las dos cosas son críticas. Se busca tolerancia a fallos. O sea, en ese tipo de, de uso de una computadora, esas métricas son importantes. Por ejemplo, una métrica de productividad bastante utilizada es el número de accesos a discos por segundo. Se busca tratar de maximizar la cantidad de accesos a discos, porque haya muchos discos que proveen los datos de manera lo más rápida posible. Hay un benchmark específico para el procesamiento de transacciones. Está en tpc.org. Pero, por ejemplo, están otro tipo de computadoras, las supercomputadoras. Se busca productividad, bytes por segundo u operaciones por segundo. Otro tipo de computadoras son los sistemas de archivo. Se busca una baja latencia, se busca una alta tasa de accesos a archivos, porque eso es lo que hacen, digamos. Otro tipo de uso son los sistemas web. Se busca principalmente latencia, no importa la productividad, importa que el usuario haga una consulta en Google y la consulta mientras está tipeando, Google ya tiene que saber qué es lo que quiere preguntar el usuario. No hay ni que esperar que el usuario haga la consulta, porque si no, va y busca en otro buscador. Y hay un benchmark específico para lo que son todos sistemas web. Entonces, en general, de vuelta, la métrica es dependiendo y verán que hay mucha variedad también de métricas porque hay mucha variedad de usos y mucha variedad de dispositivos. Entonces, ahí les conté algunas métricas. Ahora queda empezar a ver dispositivos. Podemos hacer un recreo ahora si quieren, o arrancamos nomás con el disco un poquito y hacemos un recreo en 5 o 10 minutitos. Un voto por seguir. Dos votos por seguir. Tres votos por seguir. No son mayoría, pero ya está. Sigamos un poquito más. No hace falta todavía ir al baño ni estirar las piernas. Con todo lo que les venía contando hasta acá es lo que es introducción, características, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver dispositivos de entrada-salida. A partir de ahora les voy a contar 3 ejemplos de dispositivos de entrada-salida para que se hagan una idea de las características de cada uno y las diferencias de cada uno y cómo manejamos cada uno de ellos. El primero son los discos magnéticos, los famosos discos rígidos que todos tenemos, calculo, eh, todos usamos. No sé si alguna vez habían visto un disco por dentro, pero más o menos se ve así como está en la foto. ¿Y por qué les cuento de discos magnéticos? Porque en general son el último nivel de la jerarquía de memoria. O sea, el disco es el acceso, lo que hay que pagar cuando nuestra memoria principal tiene un fallo de página. O sea, cuando va a buscar un dato en memoria y no está, tenemos un fallo de página, entonces entran los discos magnéticos, discos rígidos, en juego, digamos.
Entonces son los que nos cierran, nos terminan la jerarquía de memoria como el dispositivo más barato, o sea, el más barato en costos por byte y el más lento de todos. También tiene la característica que es el único o el último dispositivo electromecánico que aún sigue en uso, de los más populares por lo menos. Podríamos entrar en detalle con el teclado también, pero en general los discos magnéticos son el último dispositivo que todavía tiene componentes mecánicos y que aún sigue en uso, digamos. Todo lo demás está tendiendo a convertirse en eléctrico nomás, o digital. ¿Cuál es el propósito de los discos magnéticos? Almacenamiento no volátil de larga duración. Ustedes ponen las cosas en el disco y se supone que dura años y no se va cuando le quitan la energía. Son grandes en capacidad, tienen mucha capacidad, son baratos en costos por byte y son lentos. Fíjense, por ejemplo, que desde 1980, o sea, hace 40 años, la capacidad de los discos aumentó, que viene a ser 1.000.000 de veces, pero el tiempo de acceso aumentó solamente 10 veces. O sea, los discos de ahora son bastante parecidos a los discos de hace 40 años, excepto en capacidad, ¿no? Pero en funcionamiento y en un montón de cosas son bastante parecidos. ¿Cómo está construido un disco? Ahí tienen otra fotito que me parece bastante piola. Los discos suelen ser placas rotatorias, o sea, son estas placas, estos disquitos, digamos, como CDs, digamos, que giran alrededor de un eje, que el eje es el que se lo vio acá. Esto es un eje, esta es la placa, esto es lo que se mueve, entonces hace que la placa gire. Esas placas antes eran de aluminio, ahora suelen ser de vidrio, están recubiertas de una superficie magnética. Los discos más grandes de la actualidad tienen hasta 9 placas, una encima de la otra, así como están más o menos vistas acá. No sé cuántas son estas de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es uno de los más nuevos de la actualidad, tiene 9 placas. Y cada placa en general puede almacenar datos de ambos lados, o sea, tiene las dos caras, no es solamente de un solo lado. Son como CDs o DVDs, digamos, mucho más finitos, por supuesto, y de los dos lados. La idea es que hay un cabezal de lectura y escritura por cada superficie. Los cabezales son estos bracitos que ven acá. En general, todos se mueven juntos, y digamos, el cabezal está en la punta, y así como tienen ustedes ven uno acá, una punta, acá en el medio, no sé si no lo van a ver, pero hay otro que va por acá en el medio de las dos placas, y ese tiene cabezales tanto para la placa de arriba como para la placa de abajo, porque de vuelta las placas almacenan datos de los dos lados. Entonces cada superficie tiene su cabezal de lectura y escritura. Normalmente hay un brazo mecánico, que es toda esta estructura, que lo que hace es mueve todos los cabezales juntos y el movimiento es radial, o sea, esto simplemente se acerca hacia el eje o se aleja del eje. Siempre se mueve en una línea que es radial. Y los discos magnéticos suelen tener una muy alta densidad de grabación, o sea, en esas superficies pueden grabar muchos datos de forma magnética. O sea, la idea es que antes se lo hacía longitudinal, o sea, a medida que o sea, el campo magnético iba en el mismo sentido de la placa. Actualmente es el campo magnético perpendicular a la placa, y bueno, la idea es que se sigue modificando eso para tratar de aumentar cada vez más la densidad de grabación de los discos. Ahí en el chat Santiago dice, me acabo de enterar que se llama disco por las placas eso, porque tienen forma de disco. Exactamente, son discos magnéticos porque esas placas redondas tienen forma de disco.
Yo les pongo las fotos porque normalmente sucede que cuando llegan a esta altura del partido, todos tienen discos magnéticos, han renegado muchos con discos magnéticos, pero nunca han visto cómo era por dentro un disco magnético. Y cuando eran las clases presenciales, tenemos un par de discos rotísimos en el laboratorio y les mostrábamos, yo les mostraba, ustedes se pasaban y lo hacían girar el disco y los cabezales, esas cosas que no podemos hacer en la virtualidad, así que no me queda otra que mostrarles unas fotitos. Pueden buscar videos también, pero el mismo. ¿Se entiende un poco la idea del detalle constructivo? Mateo dice que tiene unos rotos. Cuando se les rompe de todo el disco rígido, el ingeniero de la naturaleza lo que tiende a hacer es desarmarlo. Digamos, el que desarmaba todos los juguetes cuando era chico tiende a desarmar los juguetes de cuando es grande también. Son juguetes distintos y más caros, pero también los desarma cuando se rompen. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Cómo se distribuyen los datos en el disco? La idea es que cada anillo, o sea, los datos están divididos en lo que está pintado acá en este dibujito como anillos concéntricos. Estamos, o sea, como el movimiento del cabezal de lectura es radial, nos vamos acercando al eje o nos vamos alejando al eje, entonces los datos están divididos en anillos concéntricos y cada anillo se lo llama, recibe el nombre de pista. Estamos entonces, acá por ejemplo tenemos 3, 6, 10, 14, más o menos 18 pistas dibujadas, que en realidad no están así, pero es para darles una idea a ustedes. A su vez, cada pista está dividida en sectores, que estos son los segmentos estos donde realmente se guardan los datos. Entonces, un dato en un disco está grabado en un sector que va a ser un pedazo, una porción de una pista. ¿Está claro? Los sectores son la mínima unidad de transferencia de los discos. Un disco no puede transferir menos que un sector. Y normalmente esos sectores contienen un número fijo de bytes. Por ejemplo, desde el 2011 esos sectores tienen 4 kilobytes, o sea, 4096 bytes exactamente. Fíjense de que de casualidad coincide con el tamaño más común de tabla de página, pero de las páginas, perdón, no de la tabla. Ahora, como esto es un disco y es circular, pasa que las pistas exteriores, o sea, las que están más lejos del eje, suelen tener más sectores que las pistas internas. Eso implica que la densidad de grabación de la superficie es constante. Entonces, como la longitud, digamos, de la circunferencia en el arco exterior es mayor que la longitud de la circunferencia en el arco interno, eso lleva a que podamos tener más sectores en las pistas exteriores que en las pistas internas. ¿Se entendió eso que dije al último? Y lo que falta ver es que como tenemos varias superficies, porque tenemos varias placas, en general se dice que, y todas se leen con los cabezales que están movidos por el mismo brazo, en general se leen las pistas de todas las superficies al mismo tiempo. Entonces se dice que todas las pistas de todas las superficies, todas las pistas concéntricas de todas las superficies, llaman lo que es un cilindro. O sea, visto, digamos, verticalmente, esto es como una serie de cilindros, más que anillos. Igual el término ya no es tan usado hoy en día, se lo sigue viendo genéricamente así, pero cada vez los discos van mejorando su tecnología, entonces esto ya no es en la realidad tan así. Plantea una ilusión así, pero en la realidad
los fabricantes saben cómo hacen los discos por dentro. ¿Preguntas? Una diapositiva más, hacemos el recreo. ¿Cómo sería la operación de lectura y escritura? Acá tenemos que el cabezal se ubica, ya les dije, está en la punta, el cabezal de lectura y escritura está en la punta del brazo móvil. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar ese cabezal, o sea, mover el brazo hasta que el cabezal se ubique sobre la pista que queremos leer, o sea, sobre la pista donde está el sector que queremos leer. Ese movimiento del cabezal hasta encontrar la pista adecuada se denomina seek time, o sea, se denomina un seek. ¿Estamos? Y el tiempo necesario para el posicionamiento se denomina seek time. ¿Estamos? El seek time es el tiempo en el cual necesitamos mover el brazo mecánico para situar el cabezal de lectura sobre la pista que queremos leer. Porque ustedes tengan en cuenta que el disco está permanentemente girando y el brazo está permanentemente moviéndose. Ahora, una vez que posicionamos el cabezal sobre la pista, lo que hay que hacer es esperar hasta que el disco gire, ¿estamos? Para que se ubique el sector que queremos leer debajo del cabezal. ¿Se entiende? Y eso se denomina un tiempo de latencia rotacional. El tiempo de espera hasta que el sector que queremos leer se posiciona debajo del cabezal. Y una vez que ya tenemos el cabezal en la pista y el sector que queremos transferir ya está ubicado debajo del cabezal, lo que empieza es, se lo lee o se lo escribe y, y eso es un pequeño retardo que es un tiempo de transferencia. ¿Se entienden más o menos cómo es toda la operación de lectura y escritura en un disco magnético? Los tres tiempos, el tiempo de SIC, que es para ubicarse bajo de la pista, el tiempo de latencia para esperar que el sector se ubique, para esperar que el disco gire y se ubique debajo de cabezal de lectura, y después, una vez que está todo listo, la transferencia en sí del sector. Bueno, entonces con eso yo digo que ahora sí hagamos un recreito y nos vemos en unos 10 minutos, si es que quieren hacer el recreo, ¿no? Si no, yo sigo, ¿verdad? Yo propongo que ahora hagamos el recreo. ¿Qué dice? Recreo. Matienzo, no está Matienzo. Necesitamos la aprobación de Matienzo para hacer el recreo. Ya se fue Matienzo. Ya fue el recreo. Hace 30 minutos que está en recreo. Bueno, 9:10. Nos tomamos nuestros 10 minutitos para ir al baño, estirar las piernas, hacer un café o comer una tortilla, lo que sea que tengan ganas. Y nos vemos 9:20.
Bueno, yo ya estoy de vuelta. En un par de minutitos más arrancamos. Estoy disponible por si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre confiabilidad, disponibilidad, discos magnéticos. Bueno, Mateo ya está. Hablaba solo, comentándoles a ustedes. En realidad estaba avisando que ya estoy disponible, que en un par de minutitos más arrancamos. No, Mateo dice que hablaba con los ausentes que van a ver el video después. No, hablaba con ustedes genéricamente hablando. Me pregunta Gonzalo, ¿quiénes son mejores? ¿Los de este año o los del año pasado? No, cuando termine el año te digo, cuando termine el cuatrimestre. Había buenos el año pasado, hay buenos este año. Había algunos no tan buenos el año pasado, algunos no tan buenos este año. Siempre hay. Claro, cuando termine todo comparamos. Gonzalo dice que eh, ellos le meten más onda. Y no sé, no, no me gustan ese tipo de comparaciones. Cuando termine, nosotros hacemos una hamburguesada, una hamburguesada de fin de cuatrimestre eh, con alumnos, y el año pasado no la hicimos, por bueno, creo que se cae maduro. No, no, iban todos, no los aprobados. En general algunos no querían ir, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero la idea era siempre con todos y, y no se hizo. Si hacemos, logramos hacer una en algún momento este año, ahí te cuento. Sade les prometió un asado. Bueno, nosotros en la cátedra solíamos hacer hamburguesas, hay fotos, varias, digamos, de varios años, digamos, y desde hace muchos años. El tema es que, bueno, el año pasado no se hizo, porque juntar 30 personas en un lugar cerrado para comer un asado, hamburguesa, en general era hamburguesa, este, no daba, y bueno, no se hizo. Bueno, ya estamos en horario, veo que ya estamos todos chateando, así que eh, asumo que ya hemos vuelto. Falta Matienzo, ¿no? Pero como supone que también está. El cronograma es relativamente sencillo, también venimos bien. Hoy continuamos con el tema 13. Hoy no tienen clase práctica, calculo que es algo que ya todos sabían. Ya está publicado el práctico 5 de los temas 11 y 12. Ese práctico se rinde el miércoles que viene. No sé si alguno lo vio ya, pero ya está publicado ayer. El viernes terminaríamos con el tema 13. Si da el tiempo, empezaríamos con el tema 14. Y si vamos bien, el lunes terminamos con el tema 14. Eso sería más o menos clases hoy, miércoles, lunes. No, en general no son tan largos estos temas. Además, fíjense que hay muchas cosas para contarles, más que nada. Y cada vez se vienen más cosas para contar.
¿Alguna duda con respecto al cronograma? Bueno, entonces vamos a ver de vuelta lo que son estas características de los discos magnéticos. Ya vimos lo de el tiempo de posicionamiento, el tiempo de seek time, la latencia rotacional y el tiempo de transferencia. En general, el seek time promedio que reportan los fabricantes ronda entre los 8 y los 10 o 12 milisegundos. Pero en general, como por los accesos tienen bastante localidad y lo que se hace es eh, reubicar los datos de manera tal que no tenga que estar yendo de una punta a la otra del disco para accesos más locales, en general el seek time promedio real es mucho menor que lo que es lo que anuncian ahí. Suele estar más o menos entre 2-3 milisegundos, un seek time real de un disco, digamos. La latencia, bueno, depende obviamente de la velocidad de rotación. Entonces, si los discos, usualmente la velocidad de rotación se mide en revoluciones por minuto y las velocidades típicas de los discos están hoy en día en 7200 revoluciones por minuto o 10.000 revoluciones por minuto. En general están entre 5400 y 15000, como decía ahí, y eso da entre 4 y 11 milisegundos por vuelta. Y en general, como a veces puede ser que ustedes justo logren ubicar el cabezal cuando estaba por empezar el sector y no tengan que esperar casi nada, ese es el mejor caso. Y el peor caso es que ustedes posicionen el cabezal en la pista adecuada justo cuando acaba de empezar el sector, entonces ya no lo pueden tomar porque ya está apenas empezado y tienen que esperar que dé toda la vuelta el disco. Entonces, el peor caso es esperar una vuelta, el mejor caso es esperar nada, el caso promedio es esperar media vuelta, o sea, de vuelta entre unos 2-4 milisegundos. La tasa de transferencia en general depende de la cantidad de información a transferir, o sea, que el tamaño del sector, de la velocidad de rotación y de la densidad de grabación. Normalmente acá ya se les da una tasa de transferencia que tiene valores típicos entre 50 y 150 megabytes por segundo. La tasa pico de transferencia tiene que ver, eso es suponiendo que no tenemos, o sea, transferimos sectores totalmente contiguos, no tenemos que esperar ni latencia, ni tiempo de SIC, ni posicionamiento entre pistas. Entonces la tasa pico de transferencia es cuántas vueltas puedo dar por segundo, cuántos sectores puedo dar por vuelta y cuántos bytes puedo transferir por sector. Lo importante de eso es que la tasa pico de vuelta no considera ni tiempo de posicionamiento ni tiempo de latencia. Supongamos que yo puedo transferir sectores permanentemente de manera contigua, sin ningún tipo de retardo. La capacidad del disco más o menos viene dada por la ecuación esa que está ahí, que es cuántos bytes tiene cada sector, cuántos sectores tiene cada pista en promedio, porque dijimos que las pistas externas tienen más sectores que las pistas internas, cuántas pistas hay por superficie, o sea, cuántos cilindros hay y cuántas superficies hay. Más o menos con esas 4 parámetros se calcula la capacidad de los discos. Ahora, ¿cómo se calcula el tiempo medio de acceso de los discos magnéticos? El AMAT de los discos es el tiempo de posicionamiento, el seek time, más la latencia rotacional promedio, más la tasa de transferencia, más el retardo de un controlador que puede tener el disco. El retardo del controlador normalmente ronda entre 100 y 200 microsegundos. O sea, es mucho más rápido, digamos. Ahora, lo que pasa normalmente, el tiempo de transferencia, si ustedes se pueden hacer cálculos también, es mucho menor que el tiempo de ciclo y latencia. ¿No? Entonces, suele ponerse varios discos en simultáneo o
puede hacerse que un mismo disco maneje una cola de varios pedidos. O sea, directamente es el controlador de disco el que va manejando ahí la cola para hacer que varios pedidos se puedan hacer en simultáneo en el disco. En tal caso, hay que agregar un tiempo de retardo del pedido en la cola de espera. Porque si hay una cola de espera porque tengo varios discos, porque tengo varios pedidos en el mismo disco, hay que agregar, además de todo lo que está arriba, el tiempo de espera. Entonces la MAT termina siendo el tiempo de posicionamiento, más el tiempo de latencia, más el tiempo de transferencia, más el retardo del controlador, más el retardo en la cola de espera. ¿Está claro? ¿Cómo se calculan esos retardos? La respuesta es usando teoría de colas. Y ustedes creo que no han visto nada de teoría de colas, si no me equivoco, y yo tampoco les voy a explicar teoría de colas. Así que les voy a dar una formulita y la explicación de dónde surge esa formulita para que ustedes eventualmente la utilicen y nada más. Esto es una diapositiva muy sencilla donde les explica que se define la utilización como el cociente entre tasa de pedidos y tasa de servicios. Tasa de pedidos es cantidad de pedidos que llegan por unidad de tiempo, tasa de servicio es cantidad eh, de pedidos que son atendidos por unidad de tiempo. ¿Estamos? Entonces, el cociente entre esas dos tasas es la utilización. Bien, ahí está, la tasa de servicio es cuántos pedidos puede atender el disco, la tasa de pedidos es cuántos pedidos se le hacen al disco por unidad de tiempo. Entonces la utilización U es el cociente entre esas dos. Y la longitud promedio de la cola es U dividido 1 menos U. Y con eso ya calculan cuánto es la longitud promedio y después el retardo en total va a depender del tiempo de servicio multiplicado por la longitud promedio de la cola. Porque cada dato que esté en la cola va a tener que ser atendido. Un tiempo de una MAT de disco. Fíjense que en esa ecuación lo que vimos es que si la tasa de pedidos se acerca a la tasa de servicios, o sea, son iguales, la utilización tiende a 1. Y si la utilización tiende a 1, la longitud media de la cola tiende a infinito, que es lo que habíamos visto en la gráfica anterior de latencia versus productividad. ¿No? Cuando mayor es la utilización, mayor será la latencia. Cuanto menor sea la utilización, menor será la latencia. Eso no hay que darle mucha vuelta, simplemente si ven en el práctico problemas de este tipo o se encuentran en la vida real con problemas de este tipo, tienen que obtener lo que es una tasa de servicios, que es cuántos servicios pueden atender ustedes por unidad de tiempo, ver cuántos pedidos tienen por unidad de tiempo. Con esos dos valores calculan la utilización y con la utilización calculan la longitud promedio de la cola. Y ya con eso, el retardo es la longitud por lo que demora cada uno, cada pedido en ser atendido. ¿Preguntas? Para cerrar un poco el tema del tiempo de acceso de los discos, veamos un ejemplo. Supongamos porque siempre es mejor con números y ven si termina de acomodar un poco las ideas o no. Suponga que tenemos un disco con sectores de 4 kilobytes, con una velocidad de rotación de 15.000 revoluciones por minuto, un seek time de fábrica de 4 milisegundos, una tasa pico de transferencia de 100 megabytes por segundo, una sobrecarga de controlador de 0,2 milisegundos y una cola de pedidos vacía, o sea que no estamos molestando para nada, el disco está listo para que nosotros lo utilicemos. La primera pregunta es, ¿posee igual cantidad de sectores por pista?
A ver si a alguno se le ocurre. ¿Cómo podemos saber? En general, acá yo le estoy dando una tasa de transferencia que es constante, una tasa pico de transferencia. Bueno, en general se podría decir que tiene una cantidad de sectores por pista porque estamos considerando, o sea, acá podemos decir que tiene igual cantidad de sectores por pista porque no tenemos más datos, entonces decir, bueno, podemos suponer que la tasa pico de transferencia es cuando transferimos la misma cantidad de sectores para todos. Si no, sería una tasa promedio de transferencia o alguna cosa, eh, considerar algún promedio. Pero si no aclara de ningún promedio de nada, entonces podremos asumir que el disco tiene la misma cantidad de sectores por pista. Entonces, con eso ponemos la fórmula del AMAT con los 1, 2, 3, 4, 5 tiempos que tiene y consideramos que, primero dijimos también, vamos a suponer que el tiempo de, ahí está, el tiempo de seek time es el 25% de lo que me dice el fabricante. Entonces, en vez de este 4 milisegundos, hago la cuarta parte. Para calcular la latencia rotacional, yo tengo que dar una vuelta en, perdón, da 15.000 vueltas en un minuto. Entonces tengo que ver cuánto demora en dar una vuelta y de considerar media vuelta porque es la latencia promedio. Después tengo que transferir un sector. El sector son de 4K. Yo transfiero a 100 megabytes. Entonces, ¿cuánto tarda en transferir un sector? Es 4K dividido 100 megabytes. Después tengo la sobrecarga del controlador de 0,2 milisegundos y la cola, el retorno de cola lo suponemos como 0. ¿Estamos bien con la fórmula? Fíjense que eso nos da, ya cuando reemplazamos los valores y hacemos todos los cálculos, nos da una MAT de 3,24 milisegundos. Y acá hay dos observaciones para hacer. Pero antes de hacer las observaciones, primero preguntarles si entendieron todos el ejemplo y el cálculo. Después, si quieren, repásenlo, háganlo en su casa. Por ahora, créanme que los valores están bien. Y hay dos observaciones para hacer. Primero, la que dice ahí, ¿cómo es este AMAT comparado con todos los valores que veníamos viendo en los temas anteriores? Fíjense que estamos hablando de más o menos 3,24 milisegundos. ¿Estamos? Y nosotros veníamos hablando de nanosegundos, picosegundos, una memoria principal tiene una latencia de 100 nanosegundos. O sea, ahí en el chat algunos, Gonzalo, Santiago y Leandro me dicen, es más grande. Pero no es solamente más grande, es mucho más grande. Supongan un procesador actual. ¿Procesador qué frecuencia tiene? 3 GHz. ¿Puede ser? Aproximadamente. ¿Estamos? 3 GHz tienen una frecuencia, tienen un tiempo de ciclo de 0,33 nanosegundos. Si es que no me equivoqué. O sea, 330 picosegundos. Entonces, un procesador de 3 GHz hace 3.000 millones de ciclos por segundo. ¿Estamos? ¿Cuántos ciclos requiere en 3 milisegundos? ¿Cuántos ciclos puede hacer el procesador en 3 milisegundos? Si no hago mal las cuentas, va a estar más o menos en el orden de los 10 millones de ciclos.
alguno que sea bueno en matemáticas haga la cuenta conmigo. Y yo estimo que un procesador de 3 GHz, más o menos el acceso a disco le representa aproximadamente 10 millones de ciclos de ejecución. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía cosas como la tasa de fallos de memoria virtual es crítica, hay que minimizarla, porque si hagamos un fallo de página es muy costoso? Bueno, acá ven por qué los fallos de página son muy costosos. El disco es, comparado con el procesador, es extremadamente lento. Imagínense si tienen que agregar este cálculo de CPI, o se tienen que poner el CPI de un procesador con el disco, y tienen que empezar desde el disco considerando 10 millones de ciclos, un acceso, y imaginen por cuántas tasas de fallo hay que multiplicarlo para que llegue a ser algo relativamente decente y que no me haga un CPI enorme. ¿Se entiende? ¿O se perdieron en alguna parte del cálculo? Y la segunda observación que podemos hacer es, de esos 3,24 milisegundos, ¿cuáles son los componentes del cálculo que más influyen en el resultado? O sea, de los 5 o 6 factores que son importantes a la hora de calcular el AMAT del disco, ¿cuáles son los que más influyen en el tiempo final? Y me responde Mateo en el chat el tiempo de seek time y el tiempo de latencia. ¿Por qué? Porque estos dos, entre los dos, suman 3 milisegundos de los 3,24. Los demás son los decimales. Estos son la parte importante. Y fíjense que la parte importante del retardo del disco es la parte mecánica. O sea, el seek time, que es el posicionamiento del brazo en la pista correspondiente, que además dijimos que es más menor que la del fabricante, o sea, lo multiplicamos por un 25%, y la latencia rotacional, que además 15.000 revoluciones por minuto, un disco que gira muy rápido. ¿No? Entonces, ven que por más que el disco gire muy rápido y por más que yo pueda mover muy rápido el bracito para colocar el cabezal en la pista correspondiente, estamos hablando de tiempos que son mecánicos. Estamos hablando de tiempos que son órdenes de magnitud más lentos que los que son electrónicos. Entonces, por esa cuestión mecánica, el disco es órdenes de magnitud más lento que todos los demás componentes de un sistema de jerarquía de memoria en este caso. ¿Me siguieron hasta aquí? Entonces, antes de pasar al segundo ejemplo de dispositivo, contarles una cosita más. No sé si escucharon hablar del término RAID de discos. Esto es un pequeño extra como para comentarles cuestiones de paralelismo, confiabilidad y demás. La idea es que para aumentar la productividad de los discos, si a alguien se le ocurrió organizarlo de manera de como si fuera un array, un arreglo de discos. La A de RAID, que no es RAID para matar a los mosquitos, este es RAID, es para... La A es de arreglo, es un arreglo de discos. Y la idea es poner muchos discos pequeños, entre comillas, o sea, en vez de decir, uy, yo quiero tener, qué sé yo, 80 teras de disco. En vez de comprar 80, en vez de comprar un disco de 80 teras, conviene comprar 80 discos de 1 tera. ¿Se entiende? Que en ese caso son más discos pequeños. Y los discos de 1 tera se supone son más baratos que el disco de 80 teras, por decirlo así.
Y la idea es distribuir los datos entre los discos. O sea que no, un dato no esté, una película, ustedes cuando bajan la película pirateada en, como es en 1080p para ver o las series, ahora que bajan, están de moda las series, bajan las series pirateadas en 1080p y todo lo demás, ocupa, qué sé yo, 8 gigas, no tenerla toda en un mismo disco, sino repartir distintos pedazos de la serie, distribuir los datos en distintos discos. ¿Para qué? Para de esa manera poder acceder a varios discos de manera paralela y de esa manera tener un tiempo de acceso mucho menor, ya que no tengo que esperar ni el seek time ni el coso, porque espero un seek time y una latencia para todos los discos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Si no es en paralelo, puede ser con un interleaving, o sea, mientras una especie de pipelining, en el sentido de mientras accedo mientras estoy esperando un seek time de uno o la latencia de uno, ya voy haciendo el seek time del otro y de esa manera voy ganando tiempo. ¿Cuál es el chiste de RAID? Que al aumentar la cantidad de discos, ya sabemos, bajamos la confiabilidad, o sea, aumenta la probabilidad de que se rompa alguno si tengo más discos. ¿Sí? Pero para que esa baja de confiabilidad no produzca una baja de disponibilidad, lo que se agrega es redundancia. Entonces se hace que los datos estén de alguna manera duplicados. Entonces si se me rompe uno, igual sigo funcionando. ¿Está? Entonces RAID viene de array, un arreglo redundante de discos. Baratos, ahí viene de baratos, inexpensive. Entonces redundant array of inexpensive disk. ¿Está? Y resulta ser que la cuestión de redundancia terminó siendo la principal razón de que se los use los arreglos RAID. O sea, se los usa no necesariamente por el aumento de productividad, porque por más que aumentan la productividad, fue mucho más importante el aumento de disponibilidad. Entonces, hay muchos esquemas de redundancia que se usan en los centros de datos y centros de cómputo para hacer que, a pesar de que se rompa un disco, el sistema siga funcionando y no pierda datos. Los datos de los discos no se pierdan. Entonces fue la R de RAID, la de la redundancia, lo que los hizo muy exitosos y muy populares, y no la cuestión de aumento de productividad que fue la idea original. ¿No? Es simplemente como para contarles de anécdota y porque cuando salgan a trabajar, si van a trabajar en algún centro de cómputo, cosas así, seguramente van a tener discos en un arreglo tipo RAID. Hay un montón de configuraciones posibles para distintos casos de uso, con distintos tipos de redundancia y distintos aumentos de performance. Estamos siempre considerando muchos discos. Y en otras materias, creo, van a haber más detalles sobre RAID. ¿No? Entonces Mateo me pregunta en el chat si puede haber leído en la BIOS. Sí, puede ser que en la BIOS hayas leído cuestiones de si tenés más de un disco, conectarlos en RAID o no. Y la idea, me pregunta después Mateo también, la idea sería disminuir el tiempo mecánico aumentando el tiempo no mecánico. La idea es paralelizar el tiempo mecánico. O sea, tener dos discos en vez de decir primero accedo a uno y el otro es accedo a los dos con el tiempo mecánico al mismo tiempo. Y de esa manera, en un solo tiempo, después puedo transferir los datos. Ah, bueno, listo. Perdón, no hay que pedir disculpas ni nada, es que yo leí tarde la pregunta. Vos habías hecho la pregunta antes de que yo lo expliqué, pero no la leí. Pero ya está la pregunta resuelta, que es lo importante. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente evitar los accesos o los tiempos mecánicos en los discos? Y bueno, muy simple, usemos discos que no tengan partes mecánicas. ¿Estamos? Entonces de esa manera van a ser más rápidos.
¿Conocen discos que no tengan partes mecánicas? Ahí la respuesta tiene que ser así un sí, profesor, normalmente. Porque están cada vez más de moda los discos de estado sólido. ¿Qué son los discos de estado sólido? A la larga son memoria flash, como dice la diapositiva, el título de la diapositiva. Las memorias flash están en todas partes hoy en día. Ustedes ya las conocen un poco de micro y las tenemos en pendrives, tarjetas de memoria SSD, están en todos los celulares, tablets, en los discos de estado sólido, etcétera, etcétera. Están en los microcontroladores, por todos lados de memoria flash. ¿No? Y justamente es ese estar en todos lados lo que impulsa lo que se conoce como economía de escala. ¿Qué es la economía de escala? Que a medida que aumenta la producción de un bien, permite que baje el precio final, digamos, porque a la larga el proceso de fabricación es medio similar. Entonces da lo mismo fabricar 1000 que fabricar 1.000.000. Entonces, si yo fabrico 1.000.000 y vendo 1.000.000, puedo bajarles el costo, puedo bajarle el precio de venta, entonces se van a vender más. Y esa economía cada vez hay más memoria flash, están en más dispositivos, tienen más uso, hace que cada vez sean más baratas. ¿Estamos? Lo cual creo que todos conocemos ya, aunque no conocíamos el término, pero habíamos visto de algún modo el efecto de esta economía de escala. No falta alguno que se haya comprado hace un par de años un pendrive de 1 GB y que hoy en día lo tenga tirado por ahí como recuerdo para decir, mira, un pendrive de 1 GB, y después cuando quisieron pasarse las películas pirateadas de 8 GB, se han tenido que comprar un pendrive de 16. ¿Puede ser? ¿Cómo funcionan la- las memorias flash? Las memorias flash, no voy a entrar en muchos detalles, voy a entrar en algunos detalles, no muchos. La idea es que tienen celdas de memoria agrupadas en páginas. Y esas páginas están agrupadas en bloques de hasta 256 páginas. Las memorias flash no se escriben de a bytes, sino que se escriben de a páginas completas. Esa es una característica específica de las memorias flash. O sea, cuando van a escribir, la memoria no se escribe de a bytes individuales. Los datos se borran en general de a bloques completos, no de a páginas, de a bloques. Una escritura de una página, o sea, de muchos bytes, demora aproximadamente 200 microsegundos. Fíjense que acá, de vuelta a la unidad, estamos bastante más chico, bastante más rápido que los discos magnéticos. Y la otra característica importante de las memorias flash es que los bloques tienen una vida útil limitada. ¿Estamos? Básicamente, el funcionamiento lo voy a hacer muy breve. Es como que tienen una compuerta flotante que no está conectada. ¿Estamos? Se tiene una compuerta de más ahí que no está conectada. Esa compuerta permite almacenar los electrones ahí, almacenar carga durante mucho tiempo. Para escribir un nuevo valor, ya sea un 0 o un 1, se aplica una tensión alta en esa compuerta flotante. Y es la aplicación sucesiva de esas altas tensiones la que termina deteriorando y rompiendo la compuerta. Y cuando se rompió, no se puede usar más. ¿Estamos? Entonces, es la cantidad de escrituras que se realiza en esta memoria la que está limitada. ¿Se entiende? No se puede escribir muchas veces una memoria flash. Eso nos lleva a introducir una nueva métrica que es muy importante para este tipo de dispositivos, que es la duración o eventualmente resistencia. En inglés los términos vienen de endurance. Y esta métrica se mide o en cantidad de terabytes que pueden ser escritos, que se lo abrevia como terabytes written, TBW,
o en cuántos ciclos de escritura borrado se pueden hacer, que son Programming Erasing Cycles. A la larga, cualquiera de los dos apunta a lo mismo, digamos, es cuántas veces se va a poder escribir la memoria hasta que se rompa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió un poquito cómo es el funcionamiento? Hay algunas consideraciones adicionales. Para evitar que se rompa, lo importante es mantener una cantidad pareja de ciclos de escritura en toda la memoria. O sea, no siempre escribir el mismo bloque. Entonces, bueno, pero yo en mi pendrive de 16 GB siempre escribo, como grabo archivos chiquititos, siempre escribo el primer bloque. En realidad ustedes ni saben qué bloque escriben, pero la idea es que el disco o el controlador maneja datos para mantener, o sea, que los bloques que se van escribiendo sea parejo, digamos, cómo se lo escribe. O sea, a veces se escribe en el primer bloque, a veces se escribe en el segundo bloque, a veces se escribe en el último. De esa manera lo que hace es hacer que no haya bloques que se arruinen antes que otros bloques para no perder la, la capacidad de, o sea, el funcionamiento del dispositivo completo. Entonces hay un controlador de estas memorias flash que va manejando cómo se hacen las escrituras, digamos. Y de esa manera se prolonga la vida útil de toda la memoria flash. Esa, esa mantener parejos los ciclos de escritura se conoce como wear leveling, o sea, es un nivelador de uso, si lo quieren ver en inglés. Y en realidad también hay otra cosa que cuando se va a escribir, en general, no se escribe siempre, si ustedes tienen un dato en un bloque y lo van a modificar, lo que hacen no es modificar directamente ese bloque, sino lo que hacen es, se lo escriben en otro lado y lo que estaba, el bloque que estaba anterior, no se lo borra, sino que se lo marca en algún lado como acá no hay nada, es en un directorio. Entonces lo que van haciendo es van copiando, digamos, los datos en distintos bloques y de esa manera van manteniendo la cantidad pareja de escrituras y no los van borrando, porque el borrar es escribir ceros y eso también es un problema. Este tema de ir a escribir y de ir copiando cosas es bueno para recuperar información, es mucho más fácil recuperar información de un SSD que de un disco rígido, lo cual ya saben, si tienen cosas que no quieran que les recuperen información porque están rompiendo algo, están haciendo cosas que no son muy legales, no las pongan en el SSD porque si les hacen una pirateada o algo o quieren hacer alguna auditoría, es mucho más fácil recuperar información de los SSD que de los discos rígidos. Tomen nota cuando hagan cosas ilegales. Que no hagan cosas ilegales, por supuesto, ¿no? Entonces está bueno si pasa algún problema o tiene alguna cosa, pero es una desventaja de seguridad. Solamente los sectores se borran cuando el disco, la memoria no está trabajando. Y de esa manera ahorramos tiempo. Me pregunta Mateo en el chat, ¿esta limitación hace que un SSD tenga menos vida útil que un disco rígido común? Sí, señor, totalmente. Es más, es una de las conclusiones que están en la diapositiva que seguramente vamos a ver la clase que viene. Pero sí, es otra vez Mateo con los spoilers. Es en general la técnica esa de ir copiando datos para algún lado y después borrando cuando haya tiempo y haya lugar y demás, es un garbage collector, es un recolector de basura que tienen todas las memorias flash o casi todas las memorias flash. Ahí les paso un link con un montón de información para el curioso de
cómo funcionan muchos detalles muy técnicos, que no quiero entrar en más detalle, de hecho, demasiado detalle para lo que me gustaría de cómo funciona la Flash. Pero si hay algún curioso que quiere saber más, ahí tiene donde buscar más información. Lo que sí, ahora yo empezaría a hacer comparaciones entre los discos SSD y discos magnéticos, pero sugeriría dejar las comparaciones para la clase que viene, si es que ustedes están de acuerdo. Porque además ya estamos en horario, o sea. Claro, Gonzalo tiene que preparar la cámara y los flashes, el traje, todo. Eso significa que con mi clase están de pijama y despeinados. No, Valentina no contesta. Lo dejemos ahí, no importa, no quiero que conteste tampoco, no quiero que conteste. Bueno, pero entonces para que ustedes puedan ir a peinarse, ponerse los trajes y todo lo demás, cortamos la clase de hoy y seguimos con la comparación entre los discos magnéticos y los discos de estado sólido la clase que viene, que será el viernes a la misma hora de siempre, las 8 de la mañana. Suerte en el quiz de hoy y descansen a mediodía, almuercen tranquilo en familia. Nos vemos el viernes. Adiós.